Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Qué buena manera de empezar la semana, que bien informados. 13 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, por señal abierta 6.1, por YouTube y por la página de TV Ciudad, tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para quienes están todavía por salir de casa, para decirles cómo vendrá esta jornada en los próximos días. Hoy la máxima será de 18 grados. Recuerden que tenemos 13, 18 será la máxima. El cielo estará algo nuboso en Montevideo. Mañana martes 11 de junio, 9 y 18 las temperaturas extremas. El cielo también estará algo nuboso con neblinas en la mañana. Y el miércoles, bueno, irá subiendo la temperatura a mitad de la semana, 14 y 23 grados en las temperaturas extremas. También el cielo estará algo nuboso, no se prevén lluvias por lo menos para estos días, según indica meteorología. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen que ver con temas políticos, porque el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se reúne esta mañana para continuar analizando posibles acciones a realizar tras la confirmación del seguimiento al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, por parte de efectivos policiales tras conocerse este chat de Alejandro Astesiano con el presidente de la República. Las organizaciones sociales que impulsan el plebiscito de seguridad social piden detalle de las casi 30.000 papeletas que están siendo impugnadas, que han sido impugnadas hasta el momento por la Corte Electoral. Existe cierta preocupación por estas firmas desechadas para, bueno, confirmar o no si hay plebiscito con las elecciones de octubre. También vamos a estar hablando con un criminólogo paraguayo que sostiene que hasta que los amigos de Sebastián Marcet no salgan de los gobiernos de la región, su captura va a resultar prácticamente imposible. También vamos a estar en contacto con familias del asentamiento 3 de octubre, donde viven 70 niños y niñas, resisten la intimación de desalojo y piden que las autoridades les garanticen el derecho a la vivienda. Y después, ¿qué va a pasar con Europa? Porque la ultraderecha aumentó la cantidad de bancas en el Europarlamento tras finalizar las elecciones regionales realizadas entre el jueves y el domingo. Ya hay novedades y movimientos en algunos países, como en el caso de Francia, que anunciaron elecciones anticipadas. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al profesor, el historiador José Rila, que es uno de los coordinadores de un trabajo sobre partidos y movimientos políticos en Uruguay. Un reciente trabajo que además nos ilustra no solo de cómo ha venido siendo la historia de los partidos políticos, sino además el vínculo de los distintos partidos con distintos movimientos sociales, con la universidad, con las élites económicas, también con los movimientos, por ejemplo, de trabajadores. Bueno, de esto vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana con José Rila, aquí en Estudios en MBD Noticias. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que pueda haber en la circulación. Pero ya les dejamos algunos adelantos. Por ejemplo, Humberto I desde Avenida Francisco Solano López hasta Valle y Ordóñez va a estar cortada la circulación hasta las 13 horas. Adolfo Pedralbes desde Luis Clusó hasta Sayagués, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de UTE. Bonplan desde Montero hasta 21 de septiembre, el corte será hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Y Gaboto desde Galicia hasta La Paz, el corte será hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Y se han seguido sumando cosas en el fin de semana con respecto a esta polémica por el presunto seguimiento al presidente de PIT-CNT, Marcelo Abdala. El presidente de la República hoy retoma las actividades y, bueno, se espera que pueda estar en contacto con la prensa para dar algún tipo de comentarios sobre alguno de las novedades que han surgido en el fin de semana. Vemos esto.
Una de las preguntas o inquietudes que se le podrían plantear mañana al primer mandatario si acepta un intercambio con la prensa es conocer su opinión sobre los consejos de la exfiscal Gabriela Fossati sobre no entregar los celulares a las autoridades o directamente romperlos. Las declaraciones de la exfiscal se conocieron el viernes, un día después de que el primer mandatario reconociera que estaba al tanto del seguimiento que se le estaba realizando al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Perfecto, le contestó Lacalle a Astesiano cuando este le envió un detalle sobre las actividades de Abdala, según había revelado ese día el semanario Búsqueda. Consultado por la prensa el jueves, entre otras cosas, el presidente dijo: yo quiero ser bien claro, primero porque esto está en la justicia, segundo porque no niego que yo siempre recibí información, lo tercero es que bailar todo el tiempo con la música de quienes están filtrando información parcializada que debería estar de alguna forma reservada, ya nos tiene acalambradas las piernas, se quejó. En este contexto y desatada la polémica, el mandatario no tuvo presencia pública ni actividades de agenda, como si lo tiene previsto para este lunes 10 de junio. A las 11:30 encabezará el acto por el 150 aniversario de la fundación de la ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno, y a las 15:30 se lo espera en Florida para inaugurar 25 kilómetros de obras en la Ruta 6. Y en este marco se conocieron declaraciones de Alejandro Astesiano diciendo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo dejó retirado. En entrevista con el portal Crónicas del Este aseguró que prefiere que lo maten, pero decir toda la verdad para poder morir en paz. Por ejemplo, reveló que la exfiscal Gabriela Fossati lo amenazó para que aceptara un juicio abreviado. En la entrevista con el portal Crónicas del Este, Alejandro Astesiano dijo que fue amenazado para aceptar el juicio abreviado que en febrero de 2023 terminó con una condena de 4 años y medio de prisión en su contra por asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias en la causa de los pasaportes rusos. Me gustaría que le preguntes a Prieto con qué me amenazó Fossati a mí para que firme, dijo el presidiario a Crónicas del Este en referencia a su ex abogado Marcos Prieto, a cargo de su defensa cuando se realizó el juicio, y a la ex fiscal Gabriela Fossati, actualmente candidata por el Partido Nacional, para las internas del 30 de junio apoyando la precandidatura de Laura Raffo. De acuerdo con lo publicado por Crónicas del Este, la fiscal Fossati le dijo que si no firmaba, le daría una condena de 10 años y revelaría a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres. Decime, ¿qué haces?, se preguntó Astesiano antes de explicar su decisión. Opté por cuidar a mi familia. Además, acusó a Fossati de catapultarse a la política gracias a él. Es evidente que esto le trajo el lugar que ella tiene hoy. ¿Sabés cuánta gente está desde hace años para ocupar una banca, trabajando, juntando gente, ayudando en los barrios a gente necesitada? El ex jefe de la custodia también arremetió contra el presidente Luis Lacalle Pou por haberlo abandonado, según dijo. Que no se haga el bueno, que me dejó retirado, que siga haciendo surf. Yo lo cuidé a muerte a él, su familia y más. En este sentido sostuvo que no quiero ni verlo, es más, yo creo que si lo tengo adelante, no sé qué pasaría. Finalmente dijo: yo ya tengo que pagar lo que firmé, pero yo solo no. Y advirtió: quiero que se sepa todo, que me maten, pero morir en paz y que mis hijos digan: qué huevo tuvo el viejo. Solo eso quiero. Y tras estas declaraciones de Astesiano, MB Noticias consultó al ex asesor legal Marcos Prieto, quien dijo que en las próximas horas va a estar visitando, o tiene previsto visitar al jefe de la custodia presidencial en la cárcel de Florida, donde cumple la condena. En esa instancia, Prieto le pedirá confirmación de que lo habilita a realizar declaraciones y, por ejemplo, contestar si es cierto que la fiscal Fossati lo amenazó para que aceptara un juicio abreviado, como reveló Astesiano al portal Crónicas del Este. Sobre este punto, Prieto expresó que si bien el propio involucrado dijo en la entrevista que le preguntaran a él sobre este punto, hasta no estar seguro que eso es lo que quiere su ex cliente, no dirá ni que sí ni que no. El abogado recordó que cuando todavía era defensor de Astesiano no habló con la prensa sin su permiso y que va a mantener esa postura, más aún teniendo en cuenta que ya no lo representa en la causa. Y el periodista Lucas Silva, que acaba de publicar un libro sobre este caso, dijo que es una investigación que está en desarrollo y falta avanzar en la investigación sobre la trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva. Para Silva hay una utilización del aparato del Estado que no se aclaró con qué fines y que venía después de acceder a la información. El 50% es lo que yo estimo que tengo investigado de esa carpeta, y en paralelo se están dando estas otras citaciones a los jerarcas de narcóticos que declararon en abril. Yo creo que una cosa que parece bastante probable en el caso específico de Marcelo Abdala
es qué papel cumplió el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, que aparece mencionado. Esa parte supongo que la Fiscalía debe estar también evaluando qué tipo de participación tuvo, cómo fue el proceso, porque bueno, eso quedó explicado en las notas, ¿no? Pero también se hizo, aparecieron otras personas, además de estos funcionarios que ya declararon como testigos, y falta todavía. Yo creo que es un caso que claramente está en desarrollo, más allá de que hubo un acuerdo abreviado y Castellano está pagando su condena, que muchos efectivamente consideran que es alta, como dice la doctora Fossati, es una condena para los delitos, eso es una condena importante en cantidad de años, pero después están todas estas otras derivaciones paralelas que yo creo que siguen y van a dar para un rato más. Y el secretario ejecutivo del Frente Amplio va a analizar este lunes las acciones que puede llegar a tomar con respecto a este presunto espionaje al presidente de PIT-CNT, Marcelo Abdala. Por su parte, la senadora Silvia Nane calificó como inconsistentes e insuficientes las explicaciones que dio el presidente de la República hasta este momento. Te podría decir inconsistentes e insuficientes. Aceptó haber recibido información de Astesiano después que unos meses antes había negado que había sido así. Y si no lo recuerda, esa no es una explicación, porque tiene el celular ahí. No me acuerdo, no es ninguna explicación. Él dice, el que sepa algo que vaya a la justicia, pero el presidente de la República no es un ciudadano común. El presidente de la República, para poder ir a la justicia, se requiere un juicio político. Y ese juicio político tiene que ser aprobado por 2/3 del Senado. Por lo cual, en esa cuestión, te diría un tanto destemplada con el tono que salió, lo que también demuestra es que no tiene mucha noción quizá de cómo es el tratamiento de la institución Presidencia de la República. Por lo menos es necesario conversar sobre este tipo de cosas y entender el riesgo institucional en el que estas cosas nos ponen. Porque el riesgo institucional no es una cuestión del Frente Amplio o de la coalición. El riesgo institucional es una cuestión que afecta a la democracia de todas y de todos. Y los 3 precandidatos del Frente Amplio cerraron en un acto conjunto en el litoral del país, concretamente en el departamento de Salto, la campaña hacia las internas con críticas hacia el gobierno y plantearon una serie de propuestas para transformar el país, así lo dijeron. El primero en hablar fue el intendente del departamento salteño, Andrés Lima, quien dijo que el presidente le mintió a la sociedad al prometer que solucionaría el problema de la seguridad. El propio presidente está reconociendo la incapacidad de su gobierno para garantizar seguridad al Uruguay. Ese mismo presidente que en campaña electoral y su fuerza política y la coalición multicolor nos plantearon fórmulas mágicas, hoy reconoce que no tienen capacidad para brindar seguridad a la población de este país. Y eso no solo demuestra que nos mintió durante todos estos 4 años, sino incapacidad. No era tan fácil, no era como pensaban. El exintendente canario, Yamandu Orsi, propuso que los próximos años Uruguay deba trabajar para conmemorar el Bicentenario. El Uruguay del Bicentenario lo vamos a construir porque somos capaces de generar una señal de esperanza, porque acá tenemos un programa que lo construimos entre todos. Este programa que somos capaces de construir solo los frentes amplistas, que se discutió en todos lados y que después fuimos a un congreso y le dimos el visto bueno, lo podemos esgrimir con orgullo porque ningún otro partido es capaz de hacer esto. Un programa se arma en cuestión de 2 o 3 horas, 4 o 5 escribanos, un par de abogados y un contador, lo encerrás en una pieza y te sale un programa. No se extrañen que aparezcan programas ahora de abajo de las piedras, pero este está discutido con nuestra gente. Este está discutido en el territorio, en cada uno de los lugares del país. Por su parte, Carolina Cose criticó al precandidato nacionalista Álvaro Delgado. La verdad, en el país que describe Delgado, los sueldos alcanzan bárbaros, sobran hasta fin de mes. La presidencia de la República no persigue, solo recibe información. En ese país que es el país imaginario que nos quieren hacer creer. Nosotros tenemos una visión muy diferente de la realidad.
La realidad hay que conocerla. Hay que conocerla y no hay que disfrazarla. Tenemos que conocerla para transformarla. Hay que admitir la realidad. Por su parte, el precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, propuso crear un acuerdo interpartidario para combatir el narcotráfico y dijo que esto sería después de las elecciones para que en marzo se pueda elaborar una ley de urgente consideración con respecto a este tema. Hemos intentado muchas veces todo el sistema político hacer un acuerdo nacional sobre la seguridad y todas las veces fracasamos. Pero yo creo que podemos hacer un pacto antinarco, concentrar el tema, no agrandarlo tanto, ir al problema central, que es el narcotráfico. Y creo que tenemos que acordar una LUC para el 1 de marzo del 2025 antes de saber quién va a ganar. Gane quien gane, una ley que blinde al país. Yo creo que los militares tienen algún papel para hacer ayudando. Sacan gente del agua, dan de comer, están en los tornados, salen a levantar la basura, pero no les dejamos hacer lo que saben hacer. En este tema sobre los que hay tantos desacuerdos, por ejemplo este último punto que decís, hay mucha gente que se ha manifestado en contra y sobre todo en el espectro político, ¿es el mejor mecanismo una ley de urgente consideración para incluir medidas que generan tanta controversia entre sí? A ver, yo creo que hay muchos políticos que están en contra, creo que hay mucha gente que está a favor. Gente, yo la veo a favor, la gente a mí me dice eso. Yo no sé si genera controversia o no, lo que sé es que se nos viene arriba y que Uruguay empieza a ser un país de esos que antes mirabas por Netflix. Lo de Maracaná el otro día fue México, no fue Uruguay, no era una rapiña. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, propuso crear un grupo interdisciplinario para combatir el narcotráfico, esto en el marco regional. El planteo fue realizado durante la edición número 51 de la reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y estados asociados. Quiero decirles que no hay tiempo para perder, que reconozco el trabajo multidisciplinario que hemos venido haciendo, reconozco los esfuerzos, los logros, haber conseguido que finalmente se ponga en funcionamiento el sistema de intercambio de información. Por eso hoy quiero proponerles y que se concrete un grupo de trabajo interdisciplinario con la visión prospectiva de las amenazas emergentes. Grupo que va a tener sobre sus hombros la tarea de mirar principalmente y estudiar la influencia y la expansión, por ejemplo, del Tren de Aragua en América Latina. Grupo que va a tener la tarea de estudiar y ver las amenazas del terrorismo y todas las acciones posibles para combatirlo. Grupo que deberá tener también la tarea de estudiar la crisis del fentanilo y el voraz daño que le hace a cada uno de los pueblos donde llega. Y ustedes me dirán, bueno, en Uruguay esas cosas quizás todavía no pasan. Y es cierto, pero tampoco queremos que pase, tampoco queremos que lleguen. Y por eso tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Los gobiernos de la región tienen disputas internas que son aprovechadas por parte de los narcotraficantes. Esto lo dijo el investigador Juan Martens de la Universidad Nacional del Pilar. El crimen organizado no funciona por fuera de las necesidades de servicios estatales. Si no tuviese Marcet del pasaporte, hoy estaría preso, porque estaría incapacitado de moverse. Él se movió porque tuvo ese pasaporte. ¿Y por qué tuvo ese pasaporte? En el tiempo, en la manera que tuvo, porque tenía contactos privilegiados dentro de ese esquema, ¿no? Y allí es que los gobiernos, o sea, no son tampoco estructuras así monolíticas, sino que también tienen disputas internas, algunos más afines, otros menos al crimen organizado, pero que finalmente son útiles e indispensables. Y ese pasaporte, por más pequeño que sea, tal vez en una evaluación global, es lo que posibilitó, ¿no?, que se mueva de un lugar a otro, que hoy esté fuera de la acción estatal y que siga manteniéndose en la clandestinidad y poniendo en jaque toda la seguridad de estos países de la región que no han podido o no han querido detenerlo, ¿no?
Y justamente Martín dice que Marcet se mantiene en la clandestinidad por la convivencia con algunos integrantes de los gobiernos donde se le han comprobado conexiones. Sostener la clandestinidad exige la alineación de varios dioses, ¿no? Se tienen que alinear varias situaciones para sostener la clandestinidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta la vida útil de personas vinculadas al narcotráfico muy mediatizados. Lo que vemos en la historia latinoamericana, por lo menos del Río de la Plata, es de que delincuentes, narcotraficantes que permanecen mucho tiempo en actividad son personas que no llaman la atención o son personas que se han podido mantener con un perfil bajo. Personas que se mantienen con un perfil alto o que confrontan a los estados terminan de una u otra manera siendo capturados o neutralizados, ¿no? Tal vez la conexión de Marcet con la cúpula política de varios países hoy los mantiene inmune e impune ante el poder estatal, ¿no? Pero sabemos que las variaciones políticas cambian y no sabemos cuánto tiempo más van a durar sus amigos en el poder. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del cuádruple homicidio en el barrio Maracaná. Finalmente, este fin de semana, la justicia imputó a un hombre de 20 años por este crimen. La fiscal del caso, Adriana Edelman, pidió la formalización de la investigación por un delito de homicidio muy especialmente agravado que se aplica a los 4 asesinatos. Junto con la formalización se aprobó la prisión preventiva por 3 meses para el joven que ya tenía antecedentes penales por rapiñas a un policía. Según informó Fiscalía, también se lo imputó por un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos. Las autoridades ahora buscarán capturar a los demás involucrados, que son entre 3, 6 y 7, de acuerdo con los elementos reunidos. Recordemos que además dentro de este cuádruple crimen había un niño de tan solo 11 años. Y de alguna manera seguimos en tema y vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que tiene más información que está surgiendo en estos momentos. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. Nosotros nos encontramos en la escuela 384 de Nuevo París porque los padres de los alumnos están denunciando por distintos robos y también problemas edilicios que está teniendo la institución. Están pidiendo un cerco perimetral porque ya han ingresado en varias oportunidades y se han llevado puertas, ventanas, hay vidrios rotos. Y para ampliar con esta información estamos con Rafael, uno de los padres. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿desde hace cuánto se está dando esta situación? Y ya desde hace tiempo. La escuela en realidad tiene un cerco, pero es de alambre. El cerco lo cortan, entran, se roban los cables del aire acondicionado, los gurises están pasando frío, sobre todo en esta época que se ha adelantado un poco el invierno. ¿Qué más decirles? Las puertas, las ventanas, las roturas de los vidrios, las filtraciones que hay en el techo por la falta de mantenimiento, cae la pintura sobre la comida, ellos desayunan, almuerzan y meriendan allí. Y bueno, todo esto tenemos que terminarlo de alguna manera y queremos que las autoridades se hagan cargo un poco de esto, ¿verdad? Me contabas que hay un guardia, pero que no alcanza para lo grande que es la escuela. Claro, tiene 2 niveles la escuela. Tiene la parte baja y la parte alta. Entonces, cuando hay un guardia en la parte baja, queda a la deriva la parte alta, que es por donde entran regularmente, porque tiene entrada por la parte de atrás, por lo que es los accesos a la Ruta 5. Rafael, ¿cómo es la seguridad del barrio? ¿Hay patrullaje? De las veces que nosotros hemos estado acá, no hemos visto ningún tipo de patrullero. ¿Se ha conversado con las autoridades de la institución? No, en realidad no. Con ellos no hemos planteado mucho el tema porque en realidad ni siquiera tenemos la posibilidad de entrar al local para ver cómo está más allá de lo que se ve desde afuera, ¿no? ¿Saben cuáles han sido las últimas obras que le han realizado a la escuela? No, aparentemente por lo que tenemos entendido, la empresa que hizo la escuela dio quiebra y desde ahí en más se terminó lo que es el mantenimiento. Ahora la idea es salir a los medios con esta comunicación, pero además se van a juntar como padres, van a presentar firmas, van a ir a más. Sí, siempre que sea necesario. Nosotros apelamos a que las autoridades ahora nos den un poco de importancia,
se preocupen un poco por los gurises y en definitiva el contexto de la zona no es muy bueno y necesitamos un cerco perimetral que permita en definitiva tener cerrado y que no se estén llevando las cosas, lo poco que queda, ¿no? ¿Tenés idea cuántos niños asisten a esta escuela de tiempo completo? Y aproximadamente unos 200. Perfecto. Bueno, Rafael, muchas gracias y vamos a quedar atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la situación. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Pilar, les reitero, Escuela de Nuevo París, 384, aquí en la zona, distintos robos que se están suscitando, ya tenían la palabra de uno de los padres a propósito de los reclamos, así que por supuesto vamos a seguir con el tema. Muchísimas gracias, Juliana. Seguramente sí veremos a ver en las actualizaciones informativas qué sucede con esto, si hay respuesta de las autoridades. Y nos vamos a otro barrio, porque vecinos del asentamiento 13 de octubre piden a las autoridades que luego de que la justicia los intimara a desalojar sus hogares, piden respuestas. Este lunes las familias van a presentar una carta al Ministerio de Vivienda en la que manifiestan la necesidad de apoyo y la búsqueda de una solución concreta para no quedar en la calle. Son 35 las familias que residen desde hace al menos 5 años en el barrio 3 de octubre, ubicado al norte de Manga, dentro del municipio F, en el noroeste montevideano. De las 148 personas que viven allí, casi la mitad son niños y niñas, según el censo realizado en mayo por la Organización Social Salvador. El relevamiento destaca además que en su mayoría las referentes de hogar son mujeres solteras, por lo que cuentan solo con un ingreso por familia. En marzo las familias recibieron por parte del Juzgado de Paz una intimación de desalojo por un plazo de 15 días. Sin embargo, los cedulones de aviso llegaron recién en abril a manos de las familias, que recurrieron al Servicio de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo para asesorarse y pedir una alternativa para no quedar en la calle. Hasta ahora los residentes habitaban el barrio bajo un acuerdo de palabra con quien era propietario del predio. Sin embargo, el año pasado se concretó la venta del terreno, cuyo nuevo dueño prevé utilizar, por lo que recurrió a la justicia. Con intermediación del gobierno departamental, el desalojo se suspendió provisoriamente. Sin embargo, los integrantes de la Comisión Barrial 3 de octubre presentarán una carta al Ministerio de Vivienda con el fin de solicitar una solución para las familias involucradas. Si bien los vecinos sostienen que quieren evitar el desalojo y conservar sus viviendas, plantearon que estarían dispuestos a un realojo en tanto no fuera lejos de la zona que habitaron durante toda su vida. Reclaman que, de concretarse, se les aseguren viviendas en condiciones dignas que cuenten con los servicios que sus hogares actuales no tienen. El censo mencionado detalla que la mayoría de las viviendas están en condiciones de precariedad debido a los materiales de construcción utilizados, la falta de saneamiento y servicio de UTE. En ese sentido, reclaman una intervención pública de mejora barrial con soluciones habitacionales para las familias de 3 de octubre. Y justamente nuestra compañera Abril Mederos estuvo recorriendo el asentamiento, dialogando con los vecinos y vecinas, que lo que están pidiendo es la posibilidad de hablar con las autoridades. O sea, lo que nosotros queremos más que nada, la mayoría de los vecinos, es quedarnos acá. Buscar la mejor forma, hablar con el hombre o con algún ente público, el cual nos brinde a nosotros el espacio y poder nosotros quedarnos acá y no estar en la calle, más que nada. Nosotros somos más de 50 familias que estamos acá y hace más de 17 años que existe el barrio y con esa disposición de que teníamos que irnos ese día y fue algo complicado para todos. Si fuese el caso de que se realizara un realojo, que nos realojaran, sería aceptable. Si no, también que nosotros podamos seguir viviendo acá. La zona es inundable, más que nada por el tema de la cañada. También nosotros hace un tiempo el presunto supuesto nuevo dueño hizo una modificación en una de las partes de las calles, la cual eso le pertenece a la Intendencia, que está fuera de lo legal lo que hizo el hombre, y eso también nos perjudica a nosotros el día de mañana que haya una inundación acá. No tenemos, por ejemplo, salida del barrio, o sea, la gente que vive acá quedaría atrapada acá si fuese el caso que hubiera una inundación. Nosotros tampoco pretendemos que nos regalen las cosas, porque también estamos dispuesto a pagar una cuota si es posible que nos deje el dueño esta posibilidad o que nos den esa chance de hacernos vivienda y eso, estamos dispuestos. No queremos nada de arriba tampoco. Nos gustaría tener esa chance, o sea, esa posibilidad de poder hablar con él y de llegar a un acuerdo, a un arreglo. Estamos dispuestos, pero el tema es que no hemos tenido esa oportunidad por el momento, pero no perdemos la esperanza tampoco.
Bien, ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con el profesor e historiador José Rila. Ya venimos, no se vayan. Y en este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a José Rila, docente, historiador, podríamos decir muchísimas cosas más, pero bueno, nos vamos a quedar con eso. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a ustedes. Bueno, hicieron ahora, presentaron un libro, acá lo tengo, Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, que es el cuarto, ¿no? Sí. De una colección, no sé si lo podemos ver, que justo en la previa, además de una interna, siempre es interesante, pero en este momento también es como, plantea todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, y a mí lo que me interesó en este, que también es el planteo, me imagino, me lo vas a contar tú, ese vínculo de los partidos con no solo con los movimientos sociales, con la universidad, con las élites, con el poder militar. Muy interesante claro. lo de Julián González, porque hay 17 investigadores en esto presentando ensayos, incluso con la cultura, como Oscar Brando. Claro. Sí. Pero, ¿cómo fue el planteo? Porque la mirada es mirar para atrás, pero para ver cómo estamos parados hoy. Sí, esto parece un libro que tiene el carácter de la oportunidad, porque estamos justo en un momento electoral, preelectoral, en este año, con los partidos puestos en la primera vidriera de visibilidad. De todas maneras, habría que decir que en este proyecto, que es un proyecto de la universidad, básicamente, la mayor parte de los autores trabajamos en la universidad y forma parte del compromiso que la universidad tiene con los temas de interés general, ¿verdad? Y bueno, contribuir a su esclarecimiento, a su debate, a su conocimiento. Si bien este último volumen, cuarto volumen, sale ahora en este mes de elecciones primarias, hay que decir que es un proyecto largo, que viene con mucho trabajo, hay más de 60 estudiosos e investigadores que hemos coordinado junto con Jaime Jafé, ¿verdad? en este proyecto de partidos y movimientos políticos en el Uruguay, tiene esta idea, ¿verdad? La idea de que los partidos son importantes en el Uruguay, en sí mismos, por lo que hacen, por lo que han hecho, en su pasado, en su presente, que vale la pena estudiarlos, mirarlos con atención, forman parte de nuestro capital político, tanto en términos absolutos del Uruguay como si nos miramos un poquito en la región. Y era un buen momento para decir, ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué tareas de conocimiento hay pendientes? ¿Por qué esto es importante? Entonces, hemos reunido, esto se escribió, en buena parte este proyecto se escribió durante la pandemia, ¿sí? Y tiene a veces esa seña, ¿no? metida adentro. La cuestión de este último volumen, ¿sí? Porque esto tiene un primer volumen que son 4 volúmenes, los 3 primeros refieren a identidades políticas, partidarias, de partidos y de movimientos que hay en el Uruguay, que ha habido en el pasado y en el presente. Sí, los más tradicionales. Los más tradicionales blanco, hoy, colorado y Frente Amplio. Ahí está. En realidad es blancos, colorados e izquierdas. Así, en plural, ¿verdad? Todos los libros tienen un título en plural, porque es blancos, colorados e izquierdas. Son identidades múltiples, son identidades muy antiguas en el Uruguay. Los partidos en el Uruguay y los movimientos tienen tanta edad casi como el país, ¿verdad? Y probablemente sean de los partidos más viejos o más antiguos que hay en América Latina, por ejemplo. Claro, yo te quería preguntar, porque una de las cuestiones que plantean varios de los autores, ponen un poco en cuestionamiento la centralidad de los partidos políticos. Y estamos hablando de una partidocracia, ¿y qué rol le cabe o qué incógnita plantea, por ejemplo, Cabildo Abierto? Claro. Está bien, eso es una relativa novedad, ¿verdad? En un país donde hay un sistema de partidos bastante establecido, que se ha logrado mantener en el tiempo gracias a su capacidad de adaptación y de cambio, gracias a su capacidad para interpretar a la sociedad, a sus movimientos, a sus flujos, a sus desafíos, de reelaborar sus demandas y sus reclamos. Eso es la clave de la permanencia de esto, ¿verdad?
En este cuarto volumen nosotros dijimos, bueno, no vamos a hablar de ningún partido en especial, tampoco de los nuevos, como Cabildo, como cualquier otro, no. Vamos a tratar de ver algunos asuntos que atraviesan a todo el sistema de partidos. Incluso vamos a poner en discusión, en la medida de lo posible, si son tan importantes en el Uruguay los partidos, si son tan centrales, qué espacio hay para las novedades, qué espacio hay para las novedades. Cabildo Abierto, vos mencionaste recién, es una relativa novedad. Bueno, ¿qué espacio tuvo? ¿Cuál es el espacio que un partido o un sector, si se quiere, que está a la derecha del espectro político, incluso a la derecha por momentos, en algunos casos más extrema, bueno, ¿qué lugar tiene en un sistema de partidos como el uruguayo, ¿verdad? Tan fuerte, tan vigoroso? Se tiene que confirmar si tiene lugar hay que verlo, en la próxima elección. Probablemente la próxima elección sea decisiva, ¿verdad? Sí, se va a reproducir como una identidad política al grado que fue en la elección anterior, con un porcentaje superior al 10%, o si, bueno, va a vivir sus dificultades, como la viven todos los partidos, ¿verdad? Si va a perder electorado a manos de las otras identidades políticas, ¿verdad? Porque un movimiento nuevo como Cabildo recogió electorado de blancos, colorados y del Frente Amplio también, ¿verdad? De algunos sectores del Frente Amplio. Los recogió de allí, porque de otro lado no se puede sacar el electorado, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vuelven a su cauce o mantiene el guarismo electoral? No lo sabemos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es un lindo desafío para estudiar. Por eso, muchas preguntas me surgieron en el momento de leer. Otra de las cuestiones que me pareció muy interesante, de muchas, es la parte vinculada con los militares, ¿no? Ese análisis o ese ensayo que hace Julián González. Hay algo que me llamaba la atención, que es que prácticamente desde la salida de la dictadura, y creo que fue más atrás, habla del riesgo el temor de motín y posibilidad de golpe de Estado en prácticamente todos los gobiernos. Y en todos los gobiernos y en toda la historia del país. Y que el Frente Amplio además no pudo meter como adentro de los cambios. ¿Qué podés decir de eso? ¿Seguimos así? El estudio de Julián González, que es un experto en el tema y que ha dedicado su vida al estudio de la relación entre las Fuerzas Armadas y el sistema político y los partidos. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que ha habido cambios, pero que ningún gobierno de la democracia para acá ha logrado alterar significativamente la pauta de relacionamiento entre partidos, gobierno y Fuerzas Armadas. ¿Y eso porque con variaciones, ¿verdad? Hay miedo. Porque la corporación militar es una corporación muy fuerte, muy cerrada, muy autorreferida, muy autosuficiente, digamos, ¿verdad? E incluso un partido mencionado recién, que dice representar, como lo llaman ellos, la familia militar, tampoco la representa en su totalidad, ¿verdad? Bueno, porque los demás partidos, todos, tienen una política militar. Nadie podría desconocer que, por ejemplo, el gobierno actual y los partidos de gobierno actuales han tenido una política, el ministro García, ¿verdad?, que se ha mantenido a lo largo de casi todo el periodo, una política militar muy activa de vínculo, de relacionamiento. De todas maneras, no se han logrado quebrar o romper o intervenir en ciertas lógicas autónomas que tienen las Fuerzas Armadas, con independencia de lo que va pasando en la coyuntura política. Y eso que se veía, por lo menos en lo que dice el ensayo, es que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas ve a la izquierda como enemiga. Sí. Eso no se ha superado. No lo sabemos hoy, ¿verdad? Por lo menos esa es la tradición, y no es una tradición que venga de ahora, ¿verdad? Uno la podría ya identificar en los años 30 y 20 en la historia del Uruguay, o sea que no es una cosa muy nueva. Pero, digamos, estudiando ese vínculo, partidos políticos, Fuerzas Armadas, se puede entender mejor a los partidos y a las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Sí? Eso pasa igual con otras cosas de la vida política del país, ¿verdad? Si uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el vínculo de los partidos con los movimientos sociales? No solo el movimiento sindical, los otros movimientos sociales. ¿Cuánta afinidad hay con la izquierda política? ¿Qué distancias hay? ¿Qué tensiones? ¿Cómo se han alimentado? Diego Sempol tiene un trabajo sobre ese tema, ¿verdad? Con la nueva agenda de derechos. De derechos, o el mundo empresarial, el mundo, el mundo empresarial económico, ¿verdad? Bueno, ahí también hay vínculos. Exacto. Se ve como claramente con los vínculos con el Partido Blanco, el Partido Colorado. Sí.
no tan claro con el Frente Amplio, Sí. por lo menos como está planteado en este libro, en este ensayo. ¿Es una debilidad del Frente Amplio no tener claros como...? Yo creo que es un tema de tiempo nomás, ¿no? De tiempo de gobierno. El Frente Amplio gobernó, es verdad, intensamente 15 años, pero eso no alcanza para definir a veces una pauta de vínculo o de relacionamiento con sectores sociales. Con élites, acá Claro, hablamos de élites empresariales. Élites económicas, empresariales, el trabajo de Felipe Monestier va en esa dirección, trata de indagar en cómo han sido históricamente y actualmente los vínculos con el mundo de las élites económicas. Es un viejo tema, un viejo asunto, tanto de la ciencia política como de la historia, que ahora es revisitado, como se dice ahora, por Felipe Monestier a la luz de la literatura más actual sobre el tema. Y así vamos, ¿verdad?, de tema en tema. A veces no son temas muy socioeconómicos, sociopolíticos, a veces tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Los vínculos de los partidos con la cultura son muy importantes, porque los partidos son también, no solo agentes de gobierno, ¿no? Y de políticas públicas y del Estado, también son sensibilidades, son tradiciones, son Claro. vínculos con la cultura. Nos vamos quedando cortos de tiempo, pero quería hacer por lo menos un comentario, tanto tú como Jaime Jaffe que hicieron como sí. esta coordinación. ¿Hubo como alguna cuestión más sorprendente del trabajo de los investigadores en este caso? Que hayan sorprendido, bueno. Que te haya decir, bueno, mirá Sí, esto. bueno, a mí me interesó mucho, me interesaron todos los trabajos, desde luego. Algunos son más pioneros porque hay poca investigación, ¿verdad? Por ejemplo, el vínculo de los partidos con los eventos internacionales, con los grandes hitos de la política mundial del siglo XX. Eso es un tema al cual se entra y se sale, pero difícilmente se lo trabaje sistemáticamente. Me parece que el intento que hace Fernando Adrover en este trabajo, en este libro, ¿verdad?, es interesante. Los trabajos, perdón, el trabajo de Óscar Brando sobre los partidos políticos y la literatura, ese es un viejo asunto, lo había trabajado hace mucho tiempo Carlos Real de Azúa, y ahora hay como un nuevo intento de mirar la literatura y su vínculo con los partidos. Es un vínculo raro, es un vínculo esquivo, que va y que viene. Son encuentros y son desencuentros. No se puede establecer una mecánica fija, una pauta fija de reproducción del vínculo entre literatura y partidos. O lo que hacen Milita Alfaro y Gabriel Chirichi con respecto a la cultura popular. No podemos entender a los partidos con la centralidad que tienen en el Uruguay sin ese vínculo, ¿verdad?, con el carnaval en el caso del estudio de Milita, que es su especialidad en las últimas décadas, o lo que está haciendo Gabriel Chirichi con el vínculo entre fútbol y partidos, que también es un vínculo interesante. Todas estas cosas que son, digamos, enfoques no transversales, no por partidos, sino entre partidos, me parece que también dan cuenta de cómo es este tema tan importante para el país, ¿no? Efectivamente. Antes de despedirte, quería, no sé si has seguido de cerca lo que pasó en Europa con este aumento de la presencia, ¿no?, de ultraderecha. Si te digo que para cerrar puedas hacer un comentario con respecto a esto. Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero lo sigo con mucha atención, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, en estos países como el Uruguay, los partidos tienen cierta permanencia, cierta previsibilidad, para bien y para mal, ¿verdad? Europa hoy está viviendo un sacudón muy importante, sobre todo en algunas zonas. Va a producir unos realineamientos, espero, ¿verdad?, para que contribuyan a detener esta desconfianza que hay en Europa, esta corriente muy antipolítica que hay en Europa, que hay que tratar de superar, como a uno le molesta, lo escandaliza, lo irrita. Hay que tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué la política tradicional europea se ve superada por unas sociedades que están haciendo una mutación impresionante de expectativas y que hace caducar muchas veces las estructuras políticas tradicionales? Esto es un llamado de atención. ¿Cómo va a reaccionar Europa en tanto conciencia, autoconciencia de esto? Yo no lo sé todavía. Hay algunos indicios de que hay realineamientos adentro de la política europea para tratar de frenar este avance, ¿verdad?, de la derecha más radical, sobre todo en algunos países, en el caso de Alemania,
como el país más grande, ¿verdad? El que Claro, tiene más fuerte, más potente. Mayor cantidad incluso de eurodiputados, ¿verdad? O la debacle bueno, en Francia también, ¿verdad? Con el llamado, bueno, ese llamado a las elecciones es como decir, bueno, aquí hay que distribuir de otra manera, no sé. Y a ver qué pasa en la región, porque también antisistemas y antipolíticos también hay acá. Viene por ahí. José Rila, gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque la obra de Juan Carlos Onetti será depositada en la Casa de las Letras del Instituto Cervantes el próximo 20 de junio en Madrid. La edición especial de La Vida Breve ya está en proceso, pero se anuncia su publicación y presentación para 2025, cuando se reúna en Arequipa, Perú, el Congreso Internacional de la Lengua Española. El presidente de la Academia de Letras Uruguaya, Wilfredo Penco, explicó a la agencia EFE que recibieron la solicitud de reeditar la obra publicada por primera vez en 1950 de parte de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La iniciativa forma parte de la serie Ediciones Conmemorativas, que incluye autores tales como Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. En paralelo a esta iniciativa también se conoció que el 20 de junio la última pareja de Onetti, la argentina Dorotea Moore, viajará a España para ser parte del ingreso de la obra de Onetti a la Caja de las Letras, ubicada en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid. Allí se conservan desde 2007 los textos de los premios Cervantes, habiendo sido Onetti el primer uruguayo en ganarlo en 1980, junto con creaciones de destacados nombres del cine, el arte, la música, la danza, el teatro o la ciencia. Onetti nació en Montevideo en 1909 y falleció en Madrid en 1994. Su primera novela, El Pozo, se publicó en 1939, siendo considerada un antecedente de lo que luego se conocería como el boom latinoamericano. Además, produjo otros escritos fundamentales para la literatura uruguaya y universal, como El Astillero y Junta Cadáveres, y cuentos como Jacob y el Otro, Bienvenido Bob o El Infierno tan temido. Y se jugó este fin de semana la primera fecha del torneo intermedio. El sábado, Wanderers derrotó 2-0 a Peñarol, mientras que en la noche de ayer, Cerro le ganó 3-0 a Nacional en el estadio Luis Francini. Vamos con el show de goles. En el Viera, Wanderers le ganó 2-0 a Peñarol. El gol de Lucas Morales contra el palo derecho del arquero Aguerre a los 15 minutos, y de penal a los 4 del segundo tiempo, Kevin Rolón. 2-0 el equipo del Tony frente a los conducidos por Aguirre. Vamos al campus de Maldonado para ver la victoria de Defensor Sporting 2-0 frente al Deportivo. Renzo Giampaoli abre la cuenta para el equipo de Martín Marini a los 39 por un potente cabezazo. Y también a los 39, pero del segundo tiempo, Pepe José Álvarez. Ahí define. La quiso sacar Tealde, pero no pudo hacer nada al 19. En el estadio Luis Francini, Cerro le ganó a Nacional 3-0 y con 10 jugadores. Santiago Ramírez abre la cuenta para el equipo de Nacho Payas, y en este error de Ignacio Suárez no hace otra cosa que dejarse la servida a Nahuel Petillo, y con todo el arco libre y a su disposición coloca ya sobre el final del partido el 2-0 para el elenco albiceleste. La pelea Nicolás González, Valaria saca el derechazo y se cierra el partido. En el Francini, en el Parque Rodó, 3-0 Cerro frente a Nacional. Y bueno, no solo vienen las internas, sino que viene el juego ahí en Estados Unidos, porque a propósito de Uruguay, al igual que se hizo para presentar a los convocados del Mundial de Qatar, para esta edición de la Copa América, la AUF fue por una forma innovadora de mencionarlos, y los responsables fueron varios artistas del rubro musical que los presentaron uno a uno. Los convocados: en los arqueros, en el arco, Sergio Rochet, Santiago Meli, Franco Israel. La defensa, Ronald Araujo, José María Jiménez, Nicolás Marichal, Matías Viña, Lucas Olaza, Matías Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela y Naitan Hernández. En el mediocampo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Georgian de Arrascaeta y Agustín Canovio. En los delanteros, Brian Rodríguez, Brian Ocampo, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo, Cristian Olivera, Darwin Núñez y Luis Suárez. El debut de la Celeste será el 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Panamá a las 10 de la noche, y se podrá ver en la pantalla de TV Ciudad.
Y lo que ya estábamos hablando al final de la entrevista con José Rila, en Europa los grandes grupos proeuropeos, populares, socialdemócratas y liberales revalidaron este domingo su mayoría en el Parlamento Europeo, aunque con menos escaños de los que les otorgan los sondeos, de los que les otorgaban los sondeos en la previa y de los que tenían en el hemiciclo saliente, mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores confirmaron su alza en toda Europa. Los grandes grupos proeuropeos, populares, socialdemócratas y liberales revalidaron este domingo su mayoría en el Parlamento Europeo, aunque con menos escaños de los que les otorgaban los sondeos y de los que tenían en el hemiciclo saliente. Mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores confirmaron su alza en toda Europa. Los conservadores y reformistas lograron 72 escaños y la ultraderecha de Identidad y Democracia se anotó 58 asientos, ambos a la espera de que partidos afines que ahora no tienen familia política europea puedan entrar en negociaciones para engrosar sus filas en las próximas semanas. El Partido Popular Europeo logró 189 escaños y se mantendrá como la primera fuerza comunitaria. La alianza de los socialistas y demócratas europeos será el segundo grupo con 135 eurodiputados y los liberales revalidan su tercer puesto pese a perder una quinta parte de sus representantes y quedarse en 83 escaños. Tras darse a conocer los primeros resultados, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendió la mano a socialdemócratas y liberales para tratar de llegar a un acuerdo para construir una nueva mayoría pro-europea para los próximos 5 años de legislatura comunitaria. Asimismo, el grupo de los Verdes, que perdió una cuarta parte de sus escaños, se abrió este domingo a actuar de manera responsable y constructiva, dijeron, para llegar a una mayoría estable. Una de las primeras consecuencias ya se supo una hora después de conocidos los resultados, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó para el 30 de junio elecciones anticipadas, elecciones legislativas anticipadas ante el avance de la derecha. Y con esto llegamos al final de esta primera edición. Quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Muy buena jornada.